Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Gabriel Ábalos y te saludo desde Argentina y te cuento que junto con mi esposa servimos en Vivencias en la localidad de Berazategui y es un privilegio para mí compartir el devocional de este día. El pasaje que nos toca hoy es Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 15. Hoy vamos a leer los primeros 7 versículos en la versión NBI. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sabes, este pasaje que acabamos de leer recién es sumamente importante porque es el comienzo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comienza a dar sus primeros pasos y, como toda iglesia, comienza con problemas. Porque el versículo número 1 dice: se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Sabes, acá había un problema que quizás tenía que ver con una necesidad real. Había personas, la iglesia crecía tan rápido, que había personas que no eran atendidas de la manera correcta. Y claro, la iglesia empieza a crecer y eso lleva a problemas en común. Y eso no solo pasaba con la iglesia primitiva, sino nos pasa también hoy en la actualidad. Personas de diferentes contextos que tienen que aprender a convivir juntos y a resolver sus problemas, ya no como se resolvían antes, sino de una manera espiritual. Y ahí no solo vemos el problema, versículo 1, sino que hay una prioridad. Los discípulos en el versículo 2 dice: no está bien que nosotros descuidemos, dice, el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. No solo había un problema que tenía que ver con una necesidad real, sino que había una prioridad. ¿Sabes? Enseñar la palabra era la prioridad. Claro, estos nuevos creyentes empiezan a crecer no solo en número, sino que tienen que empezar a crecer en su fe y en su madurez espiritual. Y la manera de resolver sus diferencias es con la palabra de Dios como manual. La iglesia crecía, empezaban a aparecer problemas, y la manera de resolver esos problemas era a través de la palabra de Dios. Por eso los discípulos dicen: hay un problema, pero hay una prioridad. Para resolver los problemas tenemos que empezar a conocer más la palabra, porque es la manera de resolver nuestros problemas y nuestras diferencias de una manera espiritual. Por eso vimos que la iglesia primitiva comienza con un problema, que es una necesidad real, pero había una prioridad, que era enseñar la palabra para resolver esos problemas. Pero en tercer lugar también había personas, porque dice el versículo número 3, dice: escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Había personas que se empezaban a levantar, pero esas personas que se empiezan a levantar, en primer lugar, hay un requisito que tenía que ver con el testimonio. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación y llenos del Espíritu Santo. Había un requisito para estas personas, que tenía que ver con su testimonio, buena reputación. Pero también tenían no solo una reputación, un requisito, sino que también había una responsabilidad: encargarles el servicio, servir las mesas.
Y sabes, servir al Señor, no importa lo que te toque hacer. Si servir las mesas, o quizás estar con niños, o tal vez tenés que estar predicando la palabra desde el frente, siempre es una responsabilidad y siempre debe ir acompañada del testimonio. Y es tan importante que se levanten personas, hombres, mujeres, que sepan resolver sus problemas de una manera espiritual, poniendo la palabra de Dios como la prioridad, pero que también puedan tener un testimonio y una vida que los respalde. Por eso vimos el problema, vimos la prioridad, vimos que había personas que se empezaban a levantar para el servicio, pero todo esto tenía un propósito. Y el versículo 7 dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Y ese era el propósito, que los discípulos del Señor aumenten. Y sabes, esto me llevaba a pensar en que la iglesia primitiva, como toda iglesia, comenzó con problemas, pero llevaron sus problemas y sus diferencias a Cristo. Y esto tiene que ver con visión de reino. Esto tiene que ver con que todos tenían una meta en común, que el reino de Dios se extienda. Por eso te quiero animar y desafiar a pensar cómo resolves tus problemas. Quizás son problemas reales. La manera de resolver nuestros problemas en la iglesia y en la sociedad es poniendo la palabra de Dios como prioridad. Y que te puedas tomar el compromiso de ser una de esas personas que toman la responsabilidad en el servicio, con un testimonio que los acompañe y que los avale. Y que el propósito de tu vida y el propósito de mi vida pueda ser que más discípulos de Cristo conozcan la verdad y puedan madurar y puedan crecer en su fe. Eso tiene que ver con tener visión de reino. Que el Señor te bendiga y que su palabra pueda encontrar en tu corazón y en el mío una tierra fértil para crecer. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.